Suena la alarma del móvil, aquella que escuchas cada mañana, a la que pusiste tu canción favorita y se ha convertido en la más odiada. Quizá hoy no te sirvan las ganas y debas esforzarte en todo lo que hagas. Mientras en tu mente sacas las manos de la manta e intentan despertarte fregándote la cara, el tiempo pasa. Debes levantarte, mirar el móvil al cual se te olvidó bajarle el brillo y ahora tus retinas luchan por no, morir, no. Debes pasar por al lado del gato que te compraste para no sentirte solo y te ignora, como siempre. Jamás pensaste que pasaría esto. Mirando al infinito cuando fuiste al baño se te ha pasado el tiempo necesario para poder desayunar. Te vistes con la misma ropa de ayer, porque no está tan sucia, pero por si acaso te echas algo de desodorante. Interesante, has tardado hoy más de la cuenta en vestirte y vas a llegar tarde. De nuevo. Por ello corres chinamente porque todavía ni te has lavado la cara. A por unas galletas. Las guardas en la maleta y vas a coger el autobús, donde hay gente haciéndose los coros con ronquidos sonoros. Trabajas en un supermercado y, qué raro, alguien en el pasillo 4 con 80 años ha tirado los refrescos que dijiste que estaban mal colocados, pero te toca recogerlos a ti. Por eso sufres con tu espalda al recoger todas esas latas. Y en la caja, ni las gracias. Todos se van a sus casas, con sus bolsas, con sus ganas, con sus pensamientos y miedos. Y tú sigues trabajando en el supermercado, intentando recordar por qué no estudiaste un poquito más antes de irte a graduar. Y a las 9:15, por fin, es hora de irse hacia casa. Pero el jefe, con un último regalo de última hora, tu jefe se ha acordado de que es tu cumpleaños. Te trae un trozo de pastel y un sobre con 50 euros que te irán bastante bien. Sonríes en la foto y te quitas las manos de la cara. Y anda, solo han pasado 5 minutos desde que ha sonado la alarma.